Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gustazo, una bendición, una alegría estar con todos ustedes en este domingo 14 de noviembre de 2021. Tuvimos un fin de semana acá, los pastores de la red de iglesias, la iglesia Bautista Oreb, muy ocupado, muy ajetreado, pero también muy bendecido, con conferencias, con pláticas, con talleres. Y también fue el cumpleaños de mi padre. Le vuelvo a mandar un abrazo y un beso. Perdió la selección y tantas cosas que pasaron este fin de semana, pero hoy es el día del Señor y no hay mejor cosa que escuchar su palabra y empezar con este devocional. Y estamos en la serie de devocionales cara a cara. Hoy viene siendo el día 34 y el devocional de hoy se llama Bendito problema, bendito problema. ¿Le gustan los problemas a usted? ¿Le gustan las tribulaciones, las aflicciones? ¿Saben qué dice el apóstol Santiago en el primer capítulo de su carta, la carta de Santiago? Dice: considérense bienaventurados cuando se hallen en toda clase de pruebas. Tú dices, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que tengan gozo cuando vengan problemas? ¿Por qué? Y él explica: porque la prueba produce paciencia, porque Dios nos habla en la prueba, porque Dios nos moldea, porque conocemos más a Dios, porque nos acercamos más a Dios. Así es que, hermanos, las pruebas no son buenas, definitivamente no. Las dificultades no son buenas en sí mismas, así solas por sí, no son buenas. Claro que es triste que pasen cosas difíciles en nuestra vida y que experimentemos el valle de sombra de muerte y tantas cosas que cada uno de nosotros puede decir cuál es su propio problema, cuál es su propio callejón sin salida, como decíamos ayer. Sin embargo, podemos decir bendito problema, porque en ese problema Dios nos va a hablar y porque por ese problema vamos a conocer más a Dios. Y porque por ese problema es una oportunidad de Dios de mostrar su mano maravillosa. Así es que atentos, hermanos, vamos a estar atentos a este problema que cada quien está viviendo. Y a la palabra de Dios que vamos a leer hoy, continuamos leyendo en Éxodo 14, 19 al 22. Oremos. Gracias, Señor, por tus bendiciones, pero también gracias por los problemas que nos arrojan a tus brazos. Gracias, Señor, por los momentos de paz y tranquilidad, pero también gracias por los momentos de turbulencia y de tormenta, porque te conocemos mejor y porque tu poder se muestra. Gracias, Señor, y te pido que ahora tú nos hables, Señor, una palabra para cada quien según necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Éxodo 14, 19 al 22. Dice así: y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La columna de fuego y la columna de nube se fueron, en vez de ir guiando al pueblo de Israel, como acostumbraba en todo este caminar por el desierto, se puso atrás entre los egipcios y los israelitas. Qué maravillosa es esta imagen, mis hermanos, me parece muy ilustrativa, porque el amor de Dios, la protección de Dios, como hemos dicho en otros lados, cuando encuentra oposición es ira. No es que Dios esté muy contento de andar castigando gente y de andar derramando su ira por la gente. No, el amor de Dios, cuando encuentra oposición, entonces es juicio y es ira, porque el amor de Dios quiere destruir el pecado. Y cuando nos abrazamos al pecado, nos oponemos al amor de Dios, entonces se convierte en ira, porque Dios destruye el pecado por amor a nosotros. Y si estamos demasiado abrazados al pecado, nos cae sobre nosotros el juicio y la ira de Dios. Pues esta es una muy buena imagen, porque la misma columna de fuego, la misma columna de nube que para los israelitas era una guía, que para los israelitas era protección, para los egipcios resultó en juicio y oscuridad. Iba deteniéndolos a ellos. Entonces ahí venían los 600 carros de los egipcios, y aquello que protegía a los israelitas era precisamente Dios, y nunca los alcanzaron. Dice el versículo 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ahí venían casi por alcanzarlos los egipcios a los israelitas, pero Dios los detuvo. Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas. Qué cosa tan hermosa. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Discúlpenme ustedes, por recio viento oriental,
toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Sopló el viento de Dios, y se dividieron las aguas. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y un muro a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la que había de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Se dieron cuenta los egipcios y ya estaban en retirada. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus caballos y su caballería. Y bueno, no sabemos la historia, ¿verdad? La hemos visto en películas, la hemos visto en caricaturas, la hemos leído una y otra vez. Es la salvación de Dios, mis queridos hermanos. Cuando el pueblo estaba entre la espada y la pared, Dios hizo un milagro maravilloso. Dios mostró quién es verdaderamente Dios. Y el pueblo de Israel, noten ustedes, no peleó. No blandieron una sola espada, no dispararon una sola bala. Dios peleó por ellos y Dios los protegió. No sé ustedes qué podemos pensar de este asunto de la destrucción de los soldados egipcios. Muchos pensarían: ¿cómo es posible que un Dios bueno pueda hacer estas cosas? Déjenme decirlo, mis queridos hermanos, es juicio de Dios sobre una nación impía. ¿Y saben qué? Es algo que todos nosotros haríamos. De hecho, es algo que la propia ley humana, las propias leyes humanas, la lógica humana, es algo que se permite, que se llama la defensa propia, ¿sí o no? Cuando tú estás en tu casa y llega un ladrón, un asaltante, un secuestrador, y llega a atacarte, y tú te defiendes, y en tu defensa hieres, o incluso ocurre la tragedia de la pérdida de la vida de aquel que te está atacando, la ley no te juzga de la misma manera que te juzga que cuando tú vas deliberadamente y a matar a alguien simplemente porque quieres. Es obvio que defenderte por defender la vida de tus seres queridos, por defender tu vida, es un asunto que se vale, porque tu vida corre peligro. Es exactamente lo que está haciendo Dios aquí. Dios está protegiendo al pueblo de Israel y está juzgando a una nación impía. No es que Dios quiera andar matando a los egipcios o andar matando a otros pueblos, es que Dios quiere proteger a aquellos que creen en Él, y también Dios quiere proteger y quiere mostrar quién es Él. Es un Dios que quiere mostrar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, como cuando un padre disciplina a sus hijos. Y tú dices: qué malo este papá que le pone este castigo a sus hijos. No, al contrario. Los padres que aman a sus hijos los disciplinan porque les enseñan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es lo que está haciendo Dios con la humanidad. Nos está enseñando quién es Dios. Nos está enseñando de qué lado hay que estar, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y es un Dios que está protegiendo a su pueblo. Pero para los israelitas, hermanos, bendito problema. Benditos egipcios que nos quisieron perseguir. Que Dios bendiga a los egipcios que nos estuvieron persiguiendo, podrían haber dicho los israelitas, porque gracias a su odio hacia nosotros, gracias a toda la maldad que quisieron hacer contra nosotros, pudimos ver el poder de Dios, pudimos conocer el amor de Dios, pudimos entender la protección de Dios. Déjenme decir 3 enseñanzas el día de hoy. Número 1, cuando terminan tus fuerzas se muestra el poder de Dios. En ese momento en el que ya no tienes fuerzas, ese momento en el que no tienes salida, se muestra el poder de Dios. Mi querido hermano, si llegas en un momento de crisis, de prueba, de tribulación, bendito sea. Gloria a Dios por la prueba, porque entonces se mostrará el poder de Dios. Créelo con todo tu corazón y espera en Dios. Número 2, cuando tengas tus peores batallas, lucha de rodillas. ¿Saben cuál es la mejor manera de luchar nuestras batallas? No es con violencia, no es atacando, no es enfrentando nosotros con nuestro gran poder, no, es de rodillas. Nuestras mejores batallas las peleamos de rodillas delante de Dios. ¿Cómo se va a mostrar el poder de Dios, mis queridos hermanos? Cuando estamos esperando, cuando dejamos que Dios actúe, cuando estamos nosotros actuando, cuando estamos nosotros haciendo las cosas por nosotros mismos, le estamos diciendo a Dios: no te necesitamos, Señor. Pero cuando descansamos y esperamos que Él actúe, luchamos de rodillas y Él pelea por nosotros. Y número 3, cuando estás rodeado por todos lados, voltea hacia arriba. Cuando a tu alrededor no ves más que obstáculos, más que puertas cerradas, más que enemigos, más que peligros, y giras 360 grados y ves para todos lados dificultad, peligro, problema,
Mira hacia arriba, al único lugar que te queda mirar, mira hacia arriba, porque conocerás a Dios. En este problema que tienes, conocerás a Dios. En esta dificultad, en este callejón sin salida, conocerás a Dios, mi hermano. Espera en Él. Termino mencionando el ejemplo de una hermosa hermana que conocimos en la iglesia Bautista Oreb, en el ministerio carcelario. Algunas personas de nuestra iglesia van a predicar a la cárcel, especialmente a la cárcel de mujeres, y conocimos el testimonio de una persona que estuvo en la cárcel de manera injusta, ni siquiera por un crimen que cometió, y estuvo mucho tiempo en la cárcel, finalmente salió, y en la cárcel ni siquiera hablaba español, porque proviene de una comunidad nativa americana, y conoció el Evangelio de Cristo en la cárcel, aprendió a leer, aprendió profesión, y ella comenzó a escribir poemas y se convirtió en una poeta, en una artista. Y uno de sus poemas se titula Bendita cárcel, porque en la cárcel conoció a Dios. En la cárcel conoció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendita cárcel. Podríamos decir así nosotros, mis queridos hermanos, con nuestros problemas. Bendito desempleo, bendita enfermedad, benditas tragedias que me pasan, bendita tristeza, benditas dificultades, bendito problema, porque en el problema conocemos a Dios. No significa que está bien, que qué bueno que nos pasen problemas. No, los problemas son tristes, son feos, y hay cosas que no le deseamos a nadie. Pero ya que estamos ahí, podemos conocer a Dios en nuestro problema y mirar nuestro problema, nuestra dificultad, con otros ojos, con los ojos de la fe en Dios. Oremos. Gracias, Señor. Gracias. Incluso gracias por los problemas que a veces nos permites atravesar. Sabemos que tú no quieres, Señor, que suframos, pero aún en el sufrimiento, en la tragedia, en el dolor, en el problema, tú estás con nosotros y te podemos conocer. Señor, y cuando terminan nuestras fuerzas se muestra tu poder. Y en nuestras peores batallas luchamos de rodillas. Y cuando estamos en nuestro problema, Señor, te conocemos. Permítenos, Señor, que así sea en cada problema que experimentamos. Cuando estemos rodeados, mirar hacia arriba y conocerte más. Permite que así sea en cada hermano que está escuchando este devocional. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos por los enfermos sanidad, por todos protección, por los necesitados tu bendición. En nombre de Jesús, amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.